Lo que sucedió en los primeros 10 segundos de ese encuentro en la Penitenciaría Federal de Lompoc, California, 1993, cambió para siempre la jerarquía de poder entre 4 muros de concreto. Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, 63 kilos de músculo compacto y cicatrices invisibles, acababa de ser despojado de su traje Armani y su cinturón de oro del CMB, para vestir el uniforme khaki número 4 NINE 5887M. Frente a él, bloqueando el pasillo estrecho como una montaña de carne y tatuajes, se erguía Big Ron, 140 kilos de pura intimidación, dueño absoluto del bloque C, un hombre que había partido mandíbulas con la misma facilidad con la que otros rompen galletas. El aire olía a desinfectante barato, sudor rancio y ese perfume metálico del miedo que impregna las cárceles de máxima seguridad. Pero en los ojos de Chávez, negros como pozos de petróleo de Culiacán, no había ni un parpadeo de duda. Ahora déjame preguntarte algo, hermano. ¿Qué harías tú si todo lo que construiste, tu nombre, tu honor, tu identidad, quedara reducido a un número bordado en tela áspera? ¿Cómo defenderías tu dignidad cuando el sistema te arranca hasta el idioma? Cuando eres el hombrecito mexicano, en un mar de gigantes que hablan un inglés que suena a ladridos? Esta historia no es solo sobre boxeo, es sobre lo que queda de un hombre cuando le quitan todo excepto su espíritu. Si alguna vez sentiste que el mundo te redujo a menos de lo que eres, si alguna vez tuviste que pararte frente a alguien que te duplicaba en tamaño pero no en corazón, entonces ya sabes por qué esta historia te va a golpear donde duele. Comenta de dónde nos sigues y suscríbete, porque lo que viene es una lección de supervivencia que no enseñan en ningún gimnasio. Era un martes de febrero, 1993, y el sol de California se estrellaba contra los muros grises de Lompoc como un recordatorio cruel de la libertad que ya no existía. Dentro del bloque C, la luz entraba filtrada por ventanas enrejadas, creando sombras de barrotes que se arrastraban por el piso de cemento pulido como serpientes petrificadas. El sonido era una sinfonía de violencia contenida. Puertas metálicas que retumbaban al cerrarse, voces en inglés, español y jerga carcelaria mezclándose en un idioma universal de advertencia, el arrastrar constante de suelas de goma sobre concreto. Olía a jabón industrial, a café recalentado de la cantina, y debajo de todo eso, ese aroma inconfundible de testosterona y tensión, que solo existe donde cientos de hombres peligrosos viven enjaulados. Chávez caminaba por ese corredor con la misma postura erguida que usaba al entrar al cuadrilátero del Estadio Azteca, pero aquí no había vítores, solo miradas depredadoras evaluando cada paso. Los detentos se alineaban contra las paredes como espectadores de una pelea que aún no había comenzado. Había cholos de Los Ángeles con la cabeza rapada y tatuajes de la M en el cuello, hermanos negros del East Coast con miradas de acero, blancos supremacistas que mascaban tabaco y escupían veneno silencioso. Chávez podía sentir el peso de 100 conversaciones suspendidas, 100 apuestas mentales sobre cuánto duraría el pequeño mexicano famoso, antes de ser doblado, quebrado o peor. La temperatura era sofocante, no por el clima, sino por la densidad del peligro concentrado. Cada celda abierta exhalaba historias de hombres que entraron siendo algo y salieron siendo nada. Pero Julio César Chávez no era cualquier hombre. Él había peleado 108 rounds profesionales sin conocer la lona. Había sangrado en Madison Square Garden y el Estadio Azteca. Estas paredes no lo conocían todavía, pero estaban a punto de aprender. Big Ron apareció al final del corredor como un eclipse humano, bloqueando la luz natural que se filtraba desde la zona común. Medía 1,98 m, con hombros tan anchos que parecían construidos para derribar puertas, brazos cubiertos de tatuajes que contaban una biografía de violencia, una serpiente que devoraba un cráneo, las palabras "No Mercy" en gótico antiguo, cicatrices de cuchillo que formaban constelaciones de batallas ganadas. Sus manos eran del tamaño de guantes de béisbol, nudillos deformados por fracturas mal curadas. Llevaba 15 años en Lompoc. Había enviado a 7 hombres a la enfermería y a 2 al cementerio en accidentes que nadie investigó demasiado. Cuando sus botas militares golpeaban el suelo,
El eco sonaba a sentencia. Se detuvo a 3 metros de Chávez. Cruzó los brazos sobre el pecho como un Buda maligno y dejó que el silencio hiciera el trabajo sucio. Su sonrisa mostraba un diente de oro y ausencias donde debían haber otros. Well, well, well. La voz de Ron era grave, arrastrada, como piedras rodando por una ladera. So you're the famous little Mexican everybody's talking about, the champion. Pronunció la última palabra con un sarcasmo tan grueso que podías cortarlo con cuchillo. Los detentos se acercaron sutilmente, formando un semicírculo involuntario, como hienas oliendo sangre fresca. Chávez no retrocedió ni un centímetro. Sus ojos, esos ojos que habían medido a Meldrick Taylor, a Greg Haugen, a Héctor Camacho, se clavaron en Ron con la frialdad de un bisturí. No dijo nada todavía. En el boxeo había aprendido que el primer hombre en hablar demasiado ya está nervioso. Ron dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal, usando su masa como arma psicológica. This is my house, pequeño. You eat where I say. You shit where I say. You breathe when I allow it. El inglés de Chávez era limitado, pero entendía perfectamente el lenguaje de la amenaza. Había escuchado variaciones de esa misma canción en español, inglés y silencio durante toda su carrera. Chávez dejó que Ron terminara su teatro, observando cada detalle con la precisión de un relojero suizo, estudiando un mecanismo defectuoso. Notó cómo Ron distribuía su peso. Piernas separadas, centro de gravedad alto, un hombre acostumbrado a intimidar, pero no a pelear contra alguien que supiera moverse. Sus manos, enormes pero lentas, se abrían y cerraban en puños como un ritual automático. Chávez había visto ese patrón 1000 veces. Matones de gimnasio que confundían músculo con habilidad, tamaño con técnica. Ron probablemente peleaba como un oso. Embestidas brutales, golpes tipo martillo, confiando en aplastar antes de que el oponente pudiera respirar. Pero Chávez venía de otro mundo, donde hombres de su tamaño habían derrotado a gigantes usando el ángulo correcto, el timing perfecto, la voluntad inquebrantable. Finalmente habló, su voz baja pero cortante como navaja recién afilada. ¿Ya terminaste, cabrón? El español sonó como una bofetada en ese espacio dominado por el inglés. Varios latinos contuvieron sonrisas nerviosas. Ron parpadeó, confundido por un segundo. Un chicano flaco llamado Flaco, cumpliendo condena por tráfico, dio un paso al frente y tradujo con voz temblorosa. I said, he's asking if you're done, boss. Ron frunció el ceño, no acostumbrado a que le hablaran con esa sequedad. Chávez continuó en español, sabiendo que sus palabras serían traducidas, sabiendo que el idioma mismo era un acto de resistencia. Dile al gordo que en mi tierra, los perros grandes ladran mucho antes de morder, y que yo he peleado contra hombres que golpeaban más duro que él, con solo sus palabras. Flaco tragó saliva, dudó, pero la mirada de Chávez no admitía censura. Tradujo una versión suavizada. Ron soltó una carcajada sin humor, pero algo en su postura cambió. Un músculo tenso en la mandíbula, dedos que se cerraban con más fuerza. Los otros detentos sintieron el cambio de presión atmosférica. Esto ya no era un espectáculo de intimidación rutinario. Esto era el preludio de algo que terminaría en sangre o respeto. No había término medio. Chávez dio un paso lateral, no hacia atrás sino en diagonal. El mismo movimiento que usaba en el ring para crear ángulos contra oponentes más grandes. Ron giró para seguirlo, y en ese giro Chávez leyó todo lo que necesitaba saber. Rodillas rígidas, pies planos, rotación de cadera limitada por la masa abdominal. Un peleador de calle, efectivo contra borrachos o cobardes. Inútil contra alguien con ciencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, amigo? Chávez habló directamente a Ron ahora, mezclando palabras en español e inglés, forzándolo a esforzarse por entender. Yo he peleado 300 rounds. Profesional, tú. ¿Cuántos? 5. 10 peleas de calle contra pendejos que no sabían cerrar el puño. Señaló sus propias manos, pequeñas pero con nudillos deformados, envueltas en callosidades permanentes. Estas manos rompieron costillas, cerraron ojos.
Pararon corazones en el cuadrilátero. Su voz bajó a un susurro que de alguna manera llenó todo el corredor. Las tuyas, que han roto, narices de viejos, botellas de cerveza. El silencio que siguió era tan denso que podías escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Ron apretó la mandíbula tan fuerte que los músculos se dibujaron bajo la piel como cables de acero. Nadie, absolutamente nadie en 15 años, le había hablado así. Los otros, detentos, miraban con los ojos muy abiertos, algunos rezando mentalmente para que no explotara la violencia que los arrastraría a todos al agujero de aislamiento. Pero Chávez no había terminado. Levantó las manos en posición de guardia, no agresiva sino educativa, mostrando la forma perfecta que había perfeccionado bajo el sol brutal de Culiacán desde los 6 años. Mira esto, gigante. Esto es lo que llaman la guardia mexicana. Codo pegado a las costillas, mentón abajo, ojos arriba. ¿Ves? No necesito ser grande. Necesito ser inteligente. Lanzó un shab al aire, la velocidad tan explosiva que creó un chasquido seco. Varios reclusos dieron un respingo involuntario. Ron no se movió, pero sus ojos, por primera vez, mostraron algo que no era desprecio. Era cálculo. Y debajo del cálculo, la semilla microscópica de la duda. Ron respiró profundo, inflando ese pecho masivo como un toro preparándose para embestir. Pero Chávez alzó una mano en un gesto que detuvo el momentum. Espera, pendejo. Antes de que hagas una estupidez que te va a costar. Hizo una pausa, eligiendo las palabras en inglés con cuidado deliberado. Let me explain something. Su acento era grueso, pero la autoridad en su voz trascendía el idioma. En mi mundo, there are two tipos de hombres. Los que parecen peligrosos and los que son peligrosos. Señaló a Ron de arriba abajo. Tú pareces, yo soy. Los detentos latinos comenzaron a asentir involuntariamente, reconociendo la verdad destilada en esa frase. Un veterano puertorriqueño llamado Papo murmuró en voz baja. Ese cabrón tiene razón. Ron escuchó el murmullo. Sintió como la narrativa se le escapaba de las manos como agua entre los dedos. Chávez continuó. Parecer te sirve aquí adentro. Te entiendo. Pero conmigo no funciona, porque yo crecí donde parecer te mata. En Culiacán, o eres o te entierran. No hay término medio. Big Ron finalmente habló, su voz más baja ahora, despojada de la teatralidad anterior. You think you can take me, little man? You think those fancy boxing moves work in here? Había genuina curiosidad ahora, mezclada con el orgullo herido. Chávez negó con la cabeza lentamente. No se trata de poder vencerte, hermano. Se trata de cuánto vas a sangrar en el proceso. Dejó que las palabras se asentaran como polvo después de una explosión. Yo no peleo para ganar. Yo peleo hasta que mi cuerpo deja de funcionar. Es lo único que sé hacer. Puedes matarme, claro, tienes el tamaño. Pero antes de que yo caiga, señaló los ojos de Ron, luego la garganta, luego la ingle. Te voy a dejar marcas que vas a llevar hasta el día que te mueras. Y todos aquí, hizo un gesto circular abarcando a los espectadores. Van a saber que Big Ron necesitó matar a un hombre de 63 kilos para mantener su reputación. ¿Eso es lo que quieres que digan de ti? El dilema colgaba en el aire como humo de cigarro, visible e imposible de ignorar. Ron miró alrededor, viendo por primera vez las caras de los otros reclusos, no con admiración ciega, sino con anticipación hambrienta. Si destruía a Chávez, sería solo otro acto de brutalidad en una lista larga. Pero si Chávez, ese pequeño guerrero mexicano con ojos de obsidiana, le dejaba marcas, si lo hacía sangrar, si moría peleando sin retroceder un solo paso, la leyenda no sería de Ron el Invencible, sino de Ron que tuvo que aplastar a un ícono para sobrevivir. Peor aún, Chávez había plantado otra semilla. Los latinos estaban mirando a su héroe con algo parecido a la adoración religiosa. Si Ron lo tocaba, estaría declarando guerra contra un tercio de la población carcelaria. Chávez leyó cada pensamiento en la cara de Ron como si estuviera escrito en neón. Extendió su mano, pequeña, llena de cicatrices, pero firme como roca. O podemos hacer esto diferente, cabrón.
Podemos ser hombres inteligentes en vez de animales estúpidos. Durante 5 segundos que parecieron 5 horas, nadie respiró. Ron miraba esa mano extendida como si fuera una serpiente venenosa, sus ojos moviéndose entre los dedos callosos de Chávez y su propio puño cerrado del tamaño de un melón. La tensión era tan física que podías sentirla presionando contra tu pecho como una plancha de hierro al rojo vivo. Entonces, sin previo aviso, un joven pandillero negro llamado Tyree, cumpliendo condena por asalto agravado, leal a Ron por miedo más que por respeto, gritó desde atrás: "Don't take that shit, Ron! Crush that little beaner". La palabra racial atravesó el espacio como una bala. Algo se rompió en el aire. Los latinos se tensaron al unísono, manos convirtiéndose en puños, posturas cambiando a modo combate. Chávez no quitó los ojos de Ron, no bajó la mano, pero su mandíbula se endureció hasta convertirse en granito. Ron sabía lo que venía. Si tocaba a Chávez ahora, este corredor se convertiría en un campo de batalla racial que terminaría con guardias, gas lacrimógeno y años agregados a todas las condenas. Pero Ron también era un hombre de orgullo. Y el orgullo es más peligroso que la pólvora mojada con chispas cerca. Ignoró la mano extendida y en su lugar lanzó un empujón brutal con ambas manos contra el pecho de Chávez. El tipo de movimiento diseñado para enviar a un hombre pequeño volando 3 metros hacia atrás. Pero Chávez había visto el telegrama en los hombros de Ron medio segundo antes del contacto. En el instante preciso del impacto, dejó que su peso cayera hacia atrás, absorbiendo la fuerza, girando el torso, usando el momentum de Ron contra sí mismo. En vez de volar hacia atrás descontrolado, Chávez dio 2 pasos calculados, redistribuyó su peso sobre la pierna trasera, y cuando Ron se inclinó hacia adelante por el seguimiento del empujón, sobreextendido, desbalanceado, Chávez explotó desde el suelo. La energía nació en la planta de sus pies, viajó por las pantorrillas como corriente eléctrica, se multiplicó en las caderas con rotación perfecta, subió por el torso en espiral, y finalmente detonó en su hombro derecho en un uppercut al hígado tan quirúrgicamente preciso que parecía guiado por rayos X. El puño de Chávez, pequeño, duro como piedra de río, envuelto en décadas de condicionamiento, se hundió exactamente 5 centímetros debajo de las costillas flotantes de Ron, en ese punto mágico donde el hígado besa el diafragma. No fue un golpe brutal de knockout hollywoodense. Fue un bisturí insertado con precisión milimétrica. El efecto fue instantáneo y devastador. El hígado de Ron, ese órgano masivo encargado de filtrar toxinas, recibió un shock que envió señales de pánico a cada nervio del cuerpo. Su diafragma se paralizó completamente, cortando el suministro de oxígeno como si alguien hubiera cerrado una válvula. Sus piernas, esas columnas de músculo que sostenían 140 kilos de masa, se convirtieron en gelatina. Ron se dobló como una navaja, su boca abriéndose en una O perfecta, tratando desesperadamente de inhalar pero encontrando solo vacío. Sus ojos se desorbitaron, las venas del cuello se marcaron como cuerdas bajo la piel. Cayó de rodillas con un golpe sordo que hizo vibrar el piso de concreto, sus manos agarrando su costado como si pudiera detener la agonía con presión externa. El silencio que siguió era del tipo que existe solo después de presenciar algo imposible. 150 hombres endurecidos por violencia y trauma miraban boquiabiertos cómo el gigante invencible del bloque C se retorcía en posición fetal, tosiendo, babeando, completamente indefenso. Chávez se quedó de pie sobre él, sin una gota de sudor en la frente, su respiración perfectamente controlada. Sus manos de vuelta en posición de guardia pero relajadas. No había triunfo en su expresión, no había burla. Solo esa calma estoica de quien ha hecho esto 1000 veces antes en escenarios mucho más grandes. Tyree, el que había gritado el insulto racial, retrocedió lentamente hacia su celda, repentinamente fascinado por sus propios zapatos. Los otros seguidores de Ron miraban entre sí, recalculando lealtades, sopesando opciones. Flaco, el traductor, susurró en español casi religioso: «Dios mío». Le tocó el hígado como cirujano. Chávez esperó, porque sabía que esta parte era crucial. No se trataba de ganar la pelea, se trataba de lo que venía después, cuando Ron pudiera volver a respirar
y tuviera que decidir qué tipo de hombre sería. Pasaron 90 segundos antes de que Ron pudiera inhalar completamente. Ese primer aliento sonando como el resurgir de un hombre ahogado. Se quedó en 4 patas, cabeza colgando, saliva goteando al piso, mientras su cuerpo lentamente recordaba cómo funcionar. Chávez se agachó a su lado. No en posición dominante, sino al mismo nivel, una rodilla en el suelo, y extendió nuevamente la mano. Esta vez no era un gesto de tregua preventiva, sino de hermandad después de la batalla. Habló en voz baja, solo para los oídos de Ron. «You're strong, cabrón. Pero la fuerza sin técnica es como un camión sin frenos. Te mata a ti antes de llegar al enemigo». Ron levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre encontrando los de Chávez. Y por primera vez en 15 años vio en otro hombre no amenaza ni presa, sino igual. Un guerrero reconociendo a otro guerrero, con la mano temblando por el esfuerzo. Ron agarró la mano de Chávez. El apretón fue firme, genuino, sellando algo más profundo que una simple paz. Era reconocimiento, era respeto ganado en el lenguaje universal del combate. Chávez ayudó a Ron a levantarse, ese acto simple transformándose en símbolo ante los ojos de 150 testigos. El gigante se enderezó lentamente, una mano todavía presionando su costado adolorido. Pero su postura había cambiado. Ya no era el matón inflado, actuando superioridad. Era un hombre que acababa de aprender una lección que ningún libro ni ninguna amenaza podría enseñar. Que el verdadero poder no grita, susurra. Que la verdadera fuerza no intimida, educa. Ron miró alrededor del corredor, viendo las caras de los hombres que antes lo seguían por miedo, y ahora lo miraban con algo parecido a la decepción. Luego miró a Chávez, ese hombrecito mexicano que cabía 2 veces dentro de su masa, pero que llenaba el espacio con una presencia que no podía medirse en kilos. «You could have kept hitting», Ron dijo, su voz ronca. «Could have humiliated me in front of everyone». Chávez negó con la cabeza. «No vine aquí a humillar a nadie, hermano. Vine a sobrevivir. Y los hombres inteligentes sobreviven juntos, no destruyéndose». Esa noche, en el refectorio de Lompoc, sucedió algo que los guardias veteranos nunca habían presenciado. Big Ron y Julio César Chávez compartieron mesa, comiendo el mismo estofado gris institucional que sabía a cartón, pero que de alguna manera tenía mejor gusto bajo la sombra de la alianza recién forjada. Los detentos latinos se sentaron cerca, ya no temerosos sino orgullosos, sabiendo que su ídolo no solo había sobrevivido, sino que había reescrito las reglas. Los otros grupos, negros, blancos, asiáticos, observaban con esa mezcla de respeto cauteloso y curiosidad estratégica. Chávez había hecho algo que la violencia pura nunca logra. Había convertido a un enemigo en aliado sin destruir su dignidad. Había ganado una guerra sin disparar todas sus balas. Mientras masticaba pan duro, pensó en su hijo allá en Culiacán, en las lecciones que le enseñaría cuando saliera de este infierno de concreto. Le diría que el tamaño de un hombre no se mide en centímetros ni en kilos. Se mide en la firmeza de su postura cuando todos esperan que se arrodille. Se mide en su capacidad de extender la mano después del golpe. Se mide en saber que ganar no siempre significa destruir, sino transformar. Y esa noche, bajo luces fluorescentes que zumbaban como moscas atrapadas, Julio César Chávez, prisionero 4.887M, 63 kilos de espíritu inquebrantable, durmió con la conciencia tranquila del guerrero que peleó no para matar, sino para enseñar.